Buenas, continuamos ahora con el punto 3.5, mejorar la situación actual de la empresa. El mejorar viene de lo que es el DMAIC, que es la metodología que estamos utilizando. Después de lo que fue el definir y el medir, continuamos con lo que, después de analizar, continuamos con lo que es ahora la mejora, en donde se implementarían lo que son procesos y herramientas para lograr atacar lo que es la raíz principal del problema, que recordemos que es el alto consumo de energía eléctrica. Entonces, aquí lo que maneja el mejorar, es la implementación de dichas herramientas para lograr así reducir el problema que hay dentro de la empresa. Maneja lo que son subtemas, como es el primero, que es diseñar una solución para el control de la demanda facturable total, donde es necesario evaluar lo que es la implementación de las mejoras dentro de las áreas de oportunidad, manejando lo que son esas actividades, como son determinar el costo por unidad de energía eléctrica, determinar el costo de equipos en funcionamiento en diferentes horarios, analizar lo que es el beneficio de equipos en funcionamiento de diferentes horarios y evaluar el control para la mejora en el consumo de energía eléctrica en horarios punta y demanda facturable total. Entramos en el primer subtema, que es el 3.5.1.1, que es determinar el costo por unidad de energía eléctrica. Aquí se determina el costo de los equipos de funcionamiento, de lo que son los diferentes horarios, que son base, intermedio y punta. Y aquí se tiene dentro de cada uno de los horarios de trabajo establecidos en el día el precio unitario promedio, que recordemos que el más caro es el de punta, que nos cobra 2.9 pesos por lo que consume la maquinaria. Recordemos que lo que es los horarios de base, intermedio y punta lo vimos al principio de lo que es la metodología, donde se explica cuáles son las horas que entra cada uno de esos horarios, donde se ve el consumo de energía, pero varía en lo que es cuando son temporadas de invierno o la temporada de verano. La de invierno, recordemos que dura 7 meses y el de verano solamente 5, si no me equivoco. Tenemos aquí ahora el 3.5.1.2, que es determinar el costo de equipo en funcionamiento de diferentes horarios. Aquí lo único que tenemos que hacer para ver cuánto es lo que se gasta la máquina en lo que consume energía, cuánto es lo que gasta por los diferentes horarios, lo único que se hace es multiplicar el consumo de cada maquinaria por lo que es el precio unitario promedio de cada uno de lo que son los horarios, el de base, intermedio y punta. Y aquí tenemos nuestros resultados y pues podemos ver que el que siempre tiene una mayor cantidad pues es el de punta, porque es el que nos cobra más, que tiene mayor costo de energía, y es lo que tenemos que atacar, ya que es el que más nos genera esos gastos. De ahí entramos a lo que es determinar el costo de equipo y funcionamiento de los diferentes horarios. Aquí ya nos mete lo que son los horarios de verano y el horario de invierno, que esos son los que maneja. Aquí lo que tenemos que hacer es, con los resultados que tenemos aquí, estos resultados que aquí tenemos de base, intermedio y punta, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por las horas que maneja en el horario de verano. Es decir, el resultado que nos dio de las tablas lo vamos a multiplicar por 2, por 2, por 2, que es en el horario de verano, y en el horario de invierno por 4, por 4 y por 4. Al hacerlo vamos a ver pues cuánto es el consumo que tenemos, y pues podemos ver que el de punta siempre es el que más nos va a generar más, en el caso del horario de invierno, de verano, y en el horario de invierno nos genera toda esa cantidad, mientras que en el base intermedio nos genera menos. Entonces como que ya vamos viendo más o menos que por dónde vamos en lo que podemos atacar el alto grado de consumo de energía. De ahí tenemos el punto 3.5.1.3, que es analizar el beneficio por el funcionamiento de equipos en diferentes horarios. En pues se debe entender que se deben de seccionar lo que es la operación de los equipos, es decir, que en los horarios de punta el trabajo se recorra a lo que son horarios de base e intermedio, ya que estos son los que nos consumen menos gasto de lo que es la energía eléctrica y nos ayudan a una reducción de consumo de energía eléctrica a comparación del horario de punta. Dice que se toma en cuenta los ahorros estimados de las tablas 3.26 y 3.27
donde se calcula el ahorro base y el ahorro intermedio, considerando todos los meses de cada uno de los horarios, ya sea de verano o invierno, y que se encuentra establecido en el año mediante ecuaciones 3.3 y 3.4 que ya vimos conforme avanzamos en la metodología. Y bueno, se muestran los resultados en la tabla 3.28. Aquí está lo que les mencionaba. En esta tabla nos maneja lo que es el costo de periodo de verano y lo que se ahorra en lo que viene siendo el periodo base y el periodo intermedio. Aquí podemos ver la cantidad que nos da, y aquí está el ahorro estimado desplazando horas de operación de equipo en horario punta a lo que es el horario base e intermedio. Con esto nos damos cuenta del ahorro que se tiene y nos da, aquí tenemos el resultado que nos da del ahorro anual estimado por año en horario tanto base e intermedio, moviendo operaciones del punta a esos dos. Por ejemplo, en el base nos ahorramos 555.488.74 pesos, o sea, medio millón. Y en el intermedio 297.052.80, casi un tercio de lo que viene siendo pues $1 millón de pesos. O sea, la verdad sí se reduce bastante el gasto. De ahí entramos al punto 3.5.4, que es evaluar el control para la mejora del consumo de energía eléctrica en horarios de punta y demanda de factura total. Aquí se toma en cuenta el proponer lo que es una alternativa para mejorar el consumo de energía eléctrica en horario punta y el factor de la demanda facturable total. Aquí nos marca lo que son, por ejemplo, conocer las recomendaciones de CFE para lo que es la administración y el control de la demanda de energía, implementar mejoras con el personal de la empresa siguiendo recomendaciones para lo que es la reducción del consumo de energía eléctrica en horario punta y un control de la demanda facturable total. De ahí es cotizar, controlador para la reducción del consumo de energía eléctrica en horario punta y el control de la demanda facturable total. Y por último, analizar el beneficio-costo de la propuesta del dispositivo. Entonces, ahora entramos a un nuevo subtema que es el 3.5.4.1, que es retomar los puntos que acabo de mencionar. El primero es conocer las recomendaciones que nos da CFE para lo que es la administración en reducir el consumo de energía. El primero es llevar un conteo de una administración de lo que viene siendo la demanda de todas las actividades que vamos a llevar dentro de la empresa. Estas van encaminadas a optimizar estos procesos para no consumir tanta energía. La otra recomendación es un control de consumo de energía eléctrica en lo que es el horario punta y el factor de la demanda. Es decir, que tratemos de modificar operaciones en el horario de punta y mandar lo que es el horario base e intermedio para que no se nos genere un gasto mucho mayor. Y por último, un cambio de ámbito en el consumo que se plantea como una alternativa para un ahorro económico en sistemas eficientes, ya que actualmente el cargo por demanda representa de un 20 al 30% de la facturación eléctrica. De ahí entramos al punto 3.5.4.2, que es implementar seccionamiento de equipo de manera manual. Es decir, se va a implementar a los operadores. El primero es que nos dice que este enfoque se alinea con la implementación de seccionar los equipos que trabajan en horario punta a horario intermedio base, es decir, trasladar actividades del punta a base intermedio, porque son un poco más baratos que realizar trabajo en el horario punta. Nos dice que los resultados son los siguientes. Lo primero es que los operadores no siguieron las indicaciones y ni las recomendaciones para trabajar lo que fue en un horario base intermedio, siguieron trabajando en el punta. Dice que los operadores no adoptaban un hábito de ahorrar energía eléctrica, y por último que se debe trabajar más en la filosofía y la cultura del ahorro de energía. Esto tiene mucha relación con lo que vimos en lo que fueron los 14 puntos de Deming, donde nos habla muchas veces que debemos de cambiar lo que es la mentalidad del trabajador, ya que a veces una de las problemáticas principales que se presentan en las empresas es la falta de apoyo de tus trabajadores a implementar nuevas mejoras que van a traer resultados favorables no solamente a la empresa sino también al trabajador, ya que pues mejoran los procesos, se ahorra dinero y ese dinero se puede utilizar en algo que podría mejorar el trabajo que se realiza dentro de la planta. Por eso es muy importante el saber manejar la mentalidad de los trabajadores para poder implementar dichas mejoras. De ahí tenemos el punto 3.5
punto 4.3, que es cotizar dispositivo de control para el seccionamiento automático de los equipos. A esto se refiere a buscar lo que es un dispositivo de control a demanda, que en este caso es el sistema Poka-Yoke, ya que permite cumplir con el objetivo de la empresa. Se busca que este controlador de la demanda propuesto debe estar acorde al estudio de control de los equipos, establecido en la sección 3.3.4, ya lo vimos, y que dice que debe haber una cotización propuesta de la empresa que se muestra en la figura 3.24 y lo que vendría siendo la cotización del costo que tendrá por mantenimiento anual. Y esto lo podemos ver en lo que son, aquí nos muestra el periodo de recuperación de la inversión requerida de 87.500, que vendría siendo el costo que se maneja. Y aquí nos vendrá siendo nuestro costo de servicio anual, que son 12.400 pesos. Esta es la tabla 3.24 y esta es la tabla 3.25. De ahí entramos ahora a lo que es el punto 3.5.2, que es analizar económicamente el proyecto de control de la demanda. Esto se va a ocupar con indicadores como es a través de la tasa de rendimiento, que es la TIR, el valor actual, el beneficio-costo y el payback. Estos indicadores fueron calculados a partir de un flujo efectivo generado por lo que es el costo total del proyecto, que ya lo vimos, el gasto que va a tener su mantenimiento anual y los ahorros que nos va a generar la aplicación de este proyecto. Entramos ahora a otro subtema del subtema, que es el 3.5.2.1, que es determinar el flujo efectivo para los ahorros estimados en base, intermedio y control de la demanda facturable total. Nos dice que para realizar un diagrama de flujo efectivo se efectúan las siguientes actividades. Se considera lo siguiente, que en este caso es el costo inicial de inversión, que ya lo vimos en la tabla 3.24, el costo anual de mantenimiento, que ya lo vimos en la página 3.5, y de ahí nos dice un ahorro estimado mensual de energía eléctrica en del horario de punta al horario base como intermedio. Aquí me faltó el intermedio, pero es que se busca un ahorro estimado mensual cuando se pasan actividades del horario de punta al horario base e intermedio. Continuamos con los siguientes puntos, que es un ahorro estimado mensual de energía eléctrica en horario punta al horario intermedio, considerando lo que son el periodo de 7 meses para el horario de verano y 5 para el periodo de invierno. De ahí tenemos los ahorros estimados, se determinarán como ingresos hacia la empresa y se determina el flujo neto de efectivo mensual que genera el proyecto de control de la demanda, que es el Poka-Yoke, al pasar por horas de consumo de horario punta a horario de base. Eso lo podemos ver en la tabla 3.29. Sigue manejando otros puntos, como es el de determinar el flujo neto efectivo mensual que va a generar el proyecto de control de la demanda, nuestro sistema Poka-Yoke, y nos dice que debemos determinar el flujo neto de efectivo mensual por el control de la demanda facturable total, algo que vamos a ver en la tabla 3.31. De ahí tenemos realizar un diagrama de flujo de efectivo con una proyección de un año para cada uno de los ingresos y los egresos esperados, en lo que es la figura 3.26 a la 3.28. De ahí tenemos, el subtema 3.5.2.1, que es determinar el flujo efectivo para los ahorros estimados en base, intermedio y control de demanda facturable total. Nos dice que en esta figura se refiere a una tabla. Nos dice que nos describe en la tabla que el mes cero está representado por una columna roja debajo de lo que es el flujo cero, lo que indica un flujo negativo, que es el egreso del dinero, ya que en ese mes se realiza la inversión del proyecto. En la parte B nos dice que del mes al mes 12 se muestran columnas azules, donde nos muestra el flujo cero, que viene siendo ya los flujos positivos, es decir, los ingresos que tiene la empresa, y que ahora sí que vendrían siendo las ganancias que se van a generar en esos meses. Y de ahí nos dice que es evidente que el ahorro reflejado puede recuperar la inversión en un periodo de tiempo pues muy corto, dentro de un año. Aquí entramos ahora a lo que son las tablas. Tenemos, como mencioné, la tabla 3.29, maneja lo que es el flujo neto de efectivo de egresos más ingresos por seccionar equipos a horarios de punta, horario base. Y tenemos nuestros egresos, que fue la aplicación del programa, que es el Poka-Yoke. Aquí nos muestra nuestro ahorro estimado y aquí ya empieza a ver lo que son nuestras
pues nuestras ganancias que empezamos a tener poco a poco. Ya aquí tenemos lo que vamos a hacer nuestro pago, y aquí pues aquí lo que es el mantenimiento que se lleva cuando se cumple un año. Aquí podemos ver el flujo neto efectivo de ingresos e ingresos por seccionar equipos de horario punta a horario intermedio, es decir, pasamos lo que es a través del Poca-Yoke, lo que son el horario de punta, pasarlo ahora al horario intermedio. Aquí nos muestra otra vez lo mismo, lo que tenemos que pagar, y nos muestra de ahí los ingresos que empezamos a tener. Aquí está el flujo neto de efectivo de egresos más ingresos por el control de la demanda facturable total. Aquí nos dice que eso es el ingreso por ahorro por control de demanda facturable total, y ya esto viene siendo nuestro ingreso que se está manejando. De ahí tenemos la tabla 3.26, que es un diagrama de flujo de efectivo del proyecto por seccionar equipos en horario de punta a horario base. Aquí nos dice pues en el mes 0 cuánto fue lo que se cobró por el programa, y de ahí todos los ingresos que se empezaban a generar. Igual en esta tabla, en la 3.27, este es el diagrama de flujo efectivo del proyecto por seccionar horas de horario punta a horario intermedio. Nos muestra lo mismo, los gastos que se generan en el mes 0 y lo que nos representa en el resto de los meses. De ahí tenemos ya la tabla 3.28, que es el diagrama de flujo efectivo de un proyecto por ahorro generado por el control de la demanda facturable total. En el mes 0 tenemos lo que es nuestro gasto, los 87,000, y aquí tenemos ahora lo que ya son pues los ingresos o el ahorro que se empieza a generar por la demanda facturable total. Continuamos ahora con mi compañero Eduardo, quien le dará seguimiento a lo que son el resto de los subtemas de lo que es el punto de la mejora en el DMAI. Continuando con el tema 3.5.2.2, vamos a definir las consideraciones para el cálculo de indicadores económicos para la evaluación de factibilidad del proyecto del control de la demanda. Una vez que tenemos definidos los diagramas de flujo de efectivo, con base en nuestros ahorros que tenemos, vamos a utilizar una tasa mínima atractiva de rendimiento, que es del 6.04%. Esta se basa en las CETESI al día 23 de marzo del 2015, que es equivalente al 3.54 a un año, agregándole un porcentaje de riesgo del 2.5%, la TEMAR, que es la tasa mínima atractiva de rendimiento, se usará en el cálculo del valor del BA y de referencia comparativa para la TIR. Bien. Para evaluar la razón B sobre C, se considera la siguiente directriz de la decisión. Si B sobre C es mayor o igual a 1, se determina el proyecto que es económicamente aceptable. Para los estimados, la tasa de descuento aplicada. Si B sobre C es menor a 1, el proyecto no es aceptable. Para evaluar la TIR, se consideran los puntos de la directriz, que si la TIR es mayor o igual al TEMAR, se acepta la alternativa económicamente variable. Y si la TIR es menor, ¿ya? Bien, y para evaluar la TIR se considera la siguiente directriz, que dice, si la TIR es mayor o igual al TEMAR, se acepta, y si es menor, no es económicamente viable, por lo tanto no se acepta. Bien, en el tema 3.5.2.3, que es el cálculo de los indicadores económicos, los datos de egreso, ahorro estimado y flujo neto de la efectividad del efectivo mensual para el proyecto seleccionado de equipos y horarios punta a horario base. Aquí tenemos una tabla en la cual nos dice que en el mes 7 tenemos un valor de 32.675 de ahorro estimado, con un flujo neto de efectivo del 32.675.81. Esta tabla es la tabla 3.29, que es el flujo neto de efectivo, egresos más ingresos, por seccionar los equipos de horarios de punta
a horario base. Bien, para calcular los indicadores económicos utilizamos la siguiente formación, que son las fórmulas para el cálculo de los indicadores, que son el flujo neto de efectivo, que son el flujo neto de efectivo, el valor actual sobre mes, el total VA, payback, TIR y B sobre C. Utilizando una hoja de Excel, como lo marca la tesis, siguiendo los siguientes 7 pasos de referencia de celdas. El primero es introducir la información. El TEMAR, ahorro estimado, flujo de efectivo mensual en la hoja de cálculo. Bueno, esas son las siguientes indicaciones, que en la celda B3 se coloca el TEMAR de 6.04%, considerada en la sección 3.5.2.2, y después se coloca en el periodo de tiempo en el cual será evaluado el proyecto de inversión. En este caso es mensual, por lo tanto se debe hacer iniciando el mes 0 hasta el mes 12. Se menciona que el mes 0 es el mes donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto. En las siguientes celdas E2 y E14 se deben de colocar los otros egresos existentes, en este caso particular, que son las celdas E2 y E14. En la celda F2 y F14 se coloca el flujo de efectivo por los ahorros estimados que el proyecto de inversión generará. El segundo paso es calcular el flujo neto de efectivo que se presenta por mes, tomando los valores del flujo neto de efectivo, el valor actual mes, el total VA, payback, TIR y B sobre C. Para el paso 3 se deben calcular los valores actuales por mes, colocando una fórmula escrita en la tabla 3.32 y copiándola de la celda H3 hasta la H14. Después calcular el valor actual que se tendrá por año, colocando en la celda F17 la fórmula escrita en la tabla 3.32. Para calcular el payback se realizó lo siguiente. Para el mes se colocó en la celda I2 el valor de H2, que representa la inversión inicial del proyecto. Para los meses 1 y 12 también se colocó en la celda 13 la misma fórmula que se puso en la tabla 3.32. Y el sexto paso es calcular la TIR, considerando todos los flujos de efectivo que se tienen por mes, ubicados en las celdas G2 a G14. Y el paso 7 es calcular el beneficio-costo considerando la inversión inicial del proyecto y el total del valor actual. La fórmula descrita está en la tabla 3.32. Se encuentra con valor absoluto para no manejar operaciones con signo negativo, tal como lo especifica el cálculo de razón B sobre C. Aquí lo tenemos otra vez. El TEMAR, que es del 6.04% en el mes 7 y teniendo un valor de B sobre C de 4.01 y un payback de 3.01. Los resultados de este análisis económico nos muestra que de igual manera el payback tiene un periodo de recuperación del 3.1 meses contra un TEMAR del 6.4%. Los beneficios actuales por año del valor actual serían de 358.413.89 pesos. El beneficio costo se tendría es de 4.1 considerando la directriz
de la decisión de la sección 3.5.2.2 que se tiene que es mayor que 1, por lo que el resultado indica que el proyecto es aceptable. El resultado del cálculo por computadora muestra que la TIR en un periodo comprendido de 12 meses es de 39.50 mensual. Con base al resultado de la TIR, la TEMAR sería de 6.04%, que incluye que se puede quintuplicar la inversión. Bien, pasando al tema 3.5.2.4, que es el cálculo de indicadores económicos. Los datos de egreso, ahorro estimado y flujo neto de efectivo mensual para el proyecto de seccionamiento de equipos de horario punta a horario base ya los mostramos en la tabla 3.30 de la sección 3.5.2.1. Para calcular los indicadores económicos se utilizó la información de esta tabla. Continuando con el tema 3.5.2.4, que es el cálculo de indicadores económicos, con el valor actual, payback, la TIR y C sobre B, para la evaluación de la factibilidad del proyecto del control de la demanda, seccionando equipos de horario punta a horario intermedios, por medio de una hoja de cálculo. Bien, primero los datos de egreso, ahorro estimado y flujo neto de efectivo mensual. Para el proyecto seccionados de equipos de horario de punta se mostraron en la tabla 3.30. Después, para calcular los indicadores económicos, vamos a utilizar la información presentada en la tabla 3.33, utilizando una hoja de cálculo de Excel. El primer paso es introducir la información de esta tabla, el tema, el ahorro estimado, el flujo de efectivo mensual en la hoja de cálculo, tomando el TIMAR como un 6.04%, colocándolos en celdas D2 y D14. Colocar un periodo de tiempo en el cual será evaluado el proyecto de inversión, que en este caso sería mensual, iniciando el mes 0 hasta el mes 12, dando como este mes 0, que es donde se va a llevar a cabo el proyecto. Colocar todos los cargos, todos los egresos existentes, en este caso particular solo hay datos en la celda E2 y E14. Bien, para calcular el flujo de efectivo se presenta por meses, considerando los egresos e ingresos, utilizando la fórmula escrita en la tabla 3.33. Como paso 3 se debe de calcular los valores actuales por mes. Como paso 4 se debe de calcular el valor actual que se tendría por año. Igual, la fórmula está escrita en la tabla 3.33. Y por quinto paso se debe calcular el payback. Y para calcular el payback se realizó lo siguiente. Para el mes se colocó en la celda 12 el valor H2, ya que representa la inversión inicial del proyecto. Y para los meses 1 y 12 se colocó en la celda 13 la fórmula escrita en la tabla 3.33, que tenemos aquí, que es el flujo neto de efectivo, el valor actual por mes, el total del valor actual, el payback, la TIR y B sobre C. Como paso 6 se vamos a calcular la TIR, considerando todos los flujos netos de efectivo que se tienen por mes. Y como último paso se debe calcular el beneficio costo, considerando la inversión inicial del proyecto y el total del valor actual. Bien. Los resultados de este análisis económico, que se muestran de igual manera en las siguientes figuras. Tenemos que un payback tiene un periodo de recuperación de 3.32 meses con un TIMAR del 6.4%. El beneficio actual total por año del valor actual sería igual a 435.322.88. El beneficio costo que se tendría es de 4.98,
Considerando la directriz de decisión, se tiene que es mayor a 1, por lo que el resultado indica que el proyecto es económicamente aceptable. El resultado del cálculo por computadora muestra que la TIR en un periodo comprendido de 12 meses es del 32.09% mensual. Con base al resultado obtenido de la TIR, comparamos el TEMAR, que es de 6.04%. Se incluye que se puede cuantuplicar la inversión. Esto quiere decir que el proyecto de inversión es económicamente factible. Bien, pasando al punto 3.5.2.5, es el cálculo de indicadores económicos para la evaluación de la factibilidad del proyecto de control de demanda por control de demanda facturable total por medio de hoja de cálculo. Bien, igual los datos de egreso, ahorro estimado y flujo neto de efectivo mensual para el proyecto. Seccionando los equipos de horario punta a horario base. Como primer paso, vamos a introducir la información de la misma manera: el TEMAR, el ahorro estimado, el flujo de efectivo mensual en la hoja de cálculo. Colocamos primero el TEMAR de 6.4%, 6.04. Después colocamos el periodo de tiempo en el cual se ha evaluado la inversión, que será mensualmente, iniciando el mes de 0 hasta el mes 12. Después colocamos todos los egresos existentes, como solo hay datos en la celda E12 y E14. Y después colocamos el flujo de efectivo por los ahorros estimados que el proyecto de inversión genera. Como paso 2, el flujo neto de efectivo que presenta por mes. Se consideran los ingresos e ingresos, colocando la fórmula escrita en la tabla 3.24 y copiándola hasta la de G3 a G14. Después, como paso 3, calculamos los valores actuales por mes. Como paso 4, calculamos el valor actual que tendría por un año, colocándolo en la celda F17. Y como quinto paso, calcular el payback que se realizó para el mes. Se colocó en la celda 12 y ya que representa la inversión inicial del proyecto. Y para los meses 1 a 12 se colocó en la celda I13 de la fórmula descrita en la tabla 3.34. Como paso sexto, calculamos la TIR considerando todos los flujos netos de efectivo que se tienen por mes, ubicados en la celda G2 y G14. Después, como paso 7, calculamos el beneficio-costo considerando la inversión inicial del proyecto H2, el cual el total del valor actual colocado en la celda F18 se encuentra con valor absoluto para no manejar operaciones con signo negativo. Y como resultado de este análisis se muestra que de igual manera en la figura 3.31 el payback tiene un periodo de recuperación de 7.41 meses con un TIMAR del 6.4%. El beneficio actual total por un año del valor actual sería de 119.347.76 y el beneficio costo que se tendría es de 1.36 considerando la directriz de decisión. Y el resultado del cálculo por computadora muestra que la TIR en un periodo comprendido de 12 meses es del 13%, con base al resultado obtenido de la TIR comparado con una TIMAR de 6.04%. Se incluye que se puede duplicar la inversión. Esto quiere decir que el proyecto de inversión es económicamente factible. Y bien, compañeros, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.